sucede? Que cuando nosotros no estamos con esa urgencia de pensar de que Cristo va a venir, nosotros tendemos a relajarnos y a acostumbrarnos a una vida que estamos más preocupados por el placer y el bienestar de la vida que por la venida del Señor. Ahora, imagínate algo. Esto lo decía Juan Calvino. Juan Calvino decía que cuando nosotros no estamos atentos a la venida del Señor, entonces nosotros estamos atentos a los placeres de la vida. Ahora, si yo te dijera, ¿sabes qué? Mira, justo el otro día el Señor habló conmigo y me dijo que la semana que viene el Señor. Todo se termina, el juicio viene, todo va a desaparecer. ¿Cómo vivirías vos esta semana? ¿Cómo la vivirías? ¿Dónde quedarían las cosas secundarias de tu vida? Tus sueños, tus metas, tus planes, tus ambiciones, todas esas cosas. ¿Dónde quedarían? ¿Qué sería lo más importante para ti? Decir, bueno, voy a organizar, voy a arreglar mi vida, voy a santificarme, voy a buscar más del Señor, voy a orar, voy a empezar a lavar mi vestidura porque no estoy bien delante del Señor. Ahora la pregunta es, ¿por qué no lo hago? No lo hago, ¿por qué? Porque estoy pensando en mi mente de que, bueno, no sé cuándo Cristo vendrá, entonces por consecuencia voy a vivir una vida relajada. Y eso es lo que decía Juan Calvino, que cuando nosotros no estamos preocupados porque Cristo venga, empezamos a relajarnos. Y cuando nos relajamos, empezamos a enfocarnos en otras cosas. Y muchas veces empezamos a relacionarnos con el pecado de tal manera que lo empezamos a incorporar en nuestra vida. Y esto es lo que enseña en la segunda carta el apóstol Pedro. En esta carta, que ya hablamos la otra vez, es una carta testamental, es una carta donde Pedro se está despidiendo de la congregación. Él le manda esta carta a la iglesia y le dice, así como yo ya les he advertido en la carta anterior y en esta carta se lo vuelve a repetir lo mismo, dice, ustedes tienen que recordar estas cosas. Por eso todo este estudio nosotros lo basamos en recordar lo que el Señor nos habló en su palabra, tenerlo presente. Muchas veces algo que el cristiano hace es que el cristiano no recuerda las cosas de Dios, no tiene presente las cosas de Dios, y eso es alarmante, porque si la palabra es de Dios, la palabra es de Dios, y esto lo inspiró Dios y lo escribió Dios para nosotros, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para que nosotros conozcamos detrás de toda esta escritura, conozcamos el carácter, conozcamos el conocimiento, la voluntad, el corazón de Dios, y no le prestamos atención a la palabra de Dios como se merecería la atención que debería tener. Entonces digo que imagínate que la palabra de Dios dice que nosotros tendremos que rendir cuenta delante de Dios por cada palabra ociosa. Imagínate. ¿Sabes lo que significa una palabra ociosa? Una palabra ociosa es una palabra sin sentido, una palabra hiriente, una palabra ofensiva, una palabra de, hey, mira este gordo. Eso es una palabra ociosa. Ahora imagínate si nosotros tendríamos que dar cuenta por cada palabra. Vamos a dar cuenta porque la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios no minimiza. La palabra de Dios no especula. La palabra de Dios es verdadera, eficaz, infalible, es justa. Ahora, si la palabra de Dios dice que nosotros tendremos que dar cuenta por cada palabra ociosa, imagínate qué cuenta tendremos que dar por no prestar atención a la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes la parábola de las vírgenes? Prudentes e imprudentes. Las prudentes tenían todo listo, tenían lámparas, tenían aceite. Las otras tenían lámpara pero no tenían aceite. Y a último momento quisieron hacer todo de último, como solemos hacer nosotros. Como si, imagínate, en este momento de repente el cielo empieza a estremecerse,
el cielo empieza a suceder algo. Usted puede ver hacia el cielo y ve algo extraordinario, y de repente en el cielo se escribe una palabra que dice: en una semana el mundo se acabará, Dios viene en camino. Imagínense qué haría la iglesia, qué haría la gente. Las iglesias no alcanzarían, se llenaría de gente constantemente. ¿Por qué? Porque la gente en ese momento va a querer arreglar su situación con Dios a último momento. Pero Dios no es así, porque Él dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Un ladrón usted no lo espera. Un ladrón usted no sabe de dónde viene. Un ladrón no sabe cuándo va a venir. Y Él dice: yo vendré como ladrón en la noche. Será algo imprevisto, algo que tú ni siquiera lo estarás esperando. Por eso el Señor dice: una persona responsable es una persona que se prepara para encontrarse con su Dios. Y eso lo estuvimos viendo en el día del Señor. El día del Señor no es algo nuevo en el Nuevo Testamento. El día del Señor habla del día de Jesús, el día en que Él va a venir, el día de su segunda venida. Y eso no solamente está en el Nuevo Testamento, también lo habla el profeta Isaías, lo habla el profeta Miqueas, lo habla el profeta Sofonías. Muchos hablan del día del Señor. Muchas veces está esa palabra, el día del Señor. ¿Y qué es el día del Señor? El día del Señor es el día del juicio del Señor. Es el día donde todo se terminará. Por muchos años los profetas anunciaron que la salvación venía. Y así sucedió. Vino Jesús, vino el Salvador, vino a salvar lo que se había perdido. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Ese tiempo de gracia, mira la gracia de Dios. Hace 2000 años que estamos en tiempo de gracia. Cuando Él vino al mundo, vino la salvación, vino la gracia. Y todavía estamos en tiempo de gracia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y en el momento que Él venga, ya no habrá más tiempo. Ya está. Todo se terminará. Y mira lo que dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Dice en el versículo 10, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. Segunda de Pedro 3:10. Y dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ella hay será quemada. El Señor dice que cuando Él venga, todo lo que hay en la tierra va a ser destruido. Por eso Jesús siempre dijo algo: no pongas tu mirada en las cosas terrenales, pon tu mirada en las cosas eternas, porque las terrenales se terminan. Las terrenales se acaban, las terrenales van a pasar, las terrenales se van a acabar. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Ahora, si el Señor está por venir, si el Señor viene, la pregunta es que yo le podría hacer a Pedro en este momento es: bueno, Señor, yo sé que el Señor viene, pero Pedro, enséñame qué tengo que hacer o cómo tengo que esperar al Señor hasta que Él venga. Y esto es lo importante: cómo esperar al Señor hasta que Él venga. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo tenemos que hacer nosotros eso? El versículo 10 ya leímos hasta la semana pasada, hasta el versículo 10. Ahora vamos a leer del versículo 11 en adelante. Dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. En otra versión dice: viendo que todas estas cosas van a suceder, porque Dios no miente. Amén. Viendo que estas cosas van a suceder, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Mira lo que dice Pedro.
Pedro dice, sabiendo esto. Ahora, pero bueno, eso lo dice la palabra. No, pero tú lo sabes. Sabiendo que, dice que cuando el Señor venga, todo será destruido. Usted sabe que existió un juicio de Dios en el Antiguo Testamento, que fue que Dios inundó la tierra y Dios juzgó la tierra. Usted sabe que en este juicio no va a ser así. Este juicio no va a ser un juicio terrenal, va a ser un juicio universal. No solamente la tierra, sino que todo lo que existe. Ustedes saben que hay una galaxia que se pudo encontrar que está aproximadamente a 19,000 millones de años luz. Usted tiene que agarrar un auto o una nave, ir a la velocidad de la luz, que es casi 1,000 kilómetros por hora, y andar 19,000 millones de años sin parar para llegar hasta esa galaxia. ¿Usted sabe la cantidad de estrellas, galaxias, cosmos, planetas que usted debería cruzar? La infinidad del universo, lo inmenso del universo. Dice que cuando Dios venga, no solamente la tierra va a ser afectada, el universo entero será conmovido. Las estrellas dejarán de arder, los soles dejarán de brillar, los planetas se desintegrarán completamente, hermano. No quedará absolutamente nada. No habrá un búnker, no habrá una cueva, no habrá un lugar donde yo me pueda esconder, que pueda escapar de la ira de Dios. La ira de Dios, hermano, es algo inmenso. Así como la misericordia de Dios es tan, pero tan grande, imagínese la ira de Dios. Muchas veces la gente dice, bueno, pero pastor, Dios es un Dios misericordioso. Pero la palabra de Dios dice, así como Dios es un Dios de amor, también es un Dios que tiene fuego consumidor. Y si hace 2000 años que Dios está teniendo misericordia del mundo, imagínate la ira de Dios contenida que será derramada sobre los pecadores. Pedro dice, sabiendo esto nosotros, sabiendo la dimensión de Dios, de conocer su carácter, de conocer el corazón de Dios, de conocer, de ver a Dios detrás de cada escritura, detrás de cada historia que nosotros estamos leyendo, y podemos ver todo esto. ¿Cómo nosotros no esperaremos a Dios de una manera, dice, andar de una manera santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué es una manera santa? ¿Qué es una manera piadosa? Dice Pedro, dice, nosotros debemos esperar al Señor y debemos andar. Andar significa moverse, significa avanzar, significa crecer, significa desarrollarse. Muchas veces el cristiano comienza bien pero termina mal. Muchas veces el cristiano era mejor cuando empezó y ahora que está a mitad de camino está peor que como empezó. ¿Por qué? Porque en el camino esa persona no creció, no buscó la santidad, no buscó andar piadosamente, sino que dejó su corazón cargado de resentimiento, odio, bronca, pecado. Y hoy en día esa persona, vos lo ves, pasaron 5 o 10 años en el camino del Señor y están peor. Por eso dice la palabra, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Una manera santa y una manera piadosa. La manera piadosa es la manera de estar en paz con los hombres. Una persona piadosa es una persona que no busca pelea. Es una persona que intenta estar en paz con los hombres.
Una persona que pasa por alto las ofensas de los hombres. Una persona que puede perdonar a aquellas personas que lo lastiman. Eso es una persona piadosa. Una persona que conoce lo que Dios ha hecho con su vida y esa persona decide hacerla con otros. Es una persona que refleja el carácter de Cristo. ¿Cuántos alguna vez anduvieron por la noche y fueron iluminados o pudieron ver? ¿Cuántos han vivido esas noches que parecen noches claras, donde la luna muestra todo su brillo y te ilumina? Parece que estás como de cierta manera, hay una luz y es la luna que está iluminando. ¿Cuántos han visto eso? Muchas veces. Tú andas por la noche y no son esas noches oscuras, son esas noches que se puede ver porque la luna está iluminando. Ustedes saben que la luna no ilumina. La luna no tiene luz. La luna es piedra y polvo solamente. ¿De dónde saca la luna cuando usted la ve brillante? ¿De dónde sale esa luz? Del sol. Hay cierta posición de la luna donde se posiciona de tal manera, cuando hay luna llena, el sol ilumina y irradia toda su luz contra la luna y la luna refleja la luz del sol. Nosotros no tenemos luz, pero Jesús es la luz. Entonces dice la palabra que nosotros debemos vivir una vida en la cual nosotros podamos reflejar la luz, no nuestra, sino la de Cristo. Que la gente pueda ver en nosotros la luz de Cristo, el carácter de Cristo, la mente de Cristo. ¿Y cómo hace eso para reflejar? Yo pensaba, ¿cómo hace un espejo o una puerta de bronce para hacer luminosa, para que la luz pueda golpear sobre ese artefacto y poder de cierta manera ser medio incandescente? Cuando esa superficie está limpia. Cuando una superficie está sucia, no refleja nada. Pero cuando la superficie está limpia, usted va a ver un auto, cuando el auto está limpio, lustrado, usted lo ve como un espejo. Usted se ve y se refleja en el material, en la pintura, de tan limpia que está. Pero cuando no está así, usted no puede verse porque está sucio. Y lo que nos está diciendo Pedro es que nosotros debemos andar una vida santa y de una vida piadosa. Debemos vivir, debemos andar esperando que el Señor venga. ¿Por qué? Porque lo que viene es tremendo. No por recompensas, no por bendiciones, porque ya las tenemos, no por ministerios, por logros, por alcance, sino por encontrarme haciendo lo que Dios quiere, estando donde Dios quiere, moviéndome como Dios quiere, aprendiendo lo que Dios quiere, estudiando su palabra, reflejando el carácter de Cristo. Cada día yo poder agarrar y poder lustrar y poder limpiar de mi vida, sacando todo lo pecaminoso, todo lo malo, todo lo que no deja que pueda reflejar el carácter de Cristo. Y que cuando el Señor me encuentre, me pueda encontrar a mí viviendo o buscando una vida en santidad y una vida piadosa.
Y dice la palabra de Dios, versículo 12. Esperando y apresuraos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en la cual mora la justicia. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él, con manchas, sin manchas y en broncas, en peleas, en contiendas, sin mancha, irreprensible, en paz. Que el Señor te encuentre sin mancha, irreprensible, alguien que no se puede reprender, y en paz. Alguien que el Señor encuentre diciendo: hey, yo te mandé a hacer A y estás haciendo B. Yo te mandé a hacer C y estás haciendo Z. Yo te mandé a hacer A, B y C y no estás haciendo nada. Yo te di mi palabra, te di mi espíritu, te salvé, llené tu corazón. Te salvé para que seas luz en medio de una nación, en medio de un barrio, en medio de una ciudad llena de oscuridad, que tú puedas radiar mi luz que está pegando en tu vida. Pero mi luz no puede radiar en tu vida porque tu vida está en oscuridad, tu vida está opaca, tu vida está llena de ocultamiento, llena de pecado, llena de diserciones, llena de pelea, de conflicto, de ira, de falta de amor. Entonces tú no puedes reflejar mi carácter. Si yo contigo tuve misericordia, si yo contigo tuve amor, si yo contigo tuve paciencia, si yo contigo tuve bondad, si yo contigo te hablé la verdad, si yo contigo te hablé con amor, ¿por qué tú no vives de esa manera? Yo no te salvé y no te compré para que vivas tu vida a tu antojo, sino que te compré para que puedas manifestar mi gloria. Y mi gloria, hermano, la gloria de Dios no se manifiesta predicando. Porque hay gente que yo escucho gente que dice: estamos haciendo la voluntad de Dios. Estoy predicando, estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿Predicar su palabra? Sí, pero hay una voluntad que es mucho más excelente, que es reflejar el carácter de Cristo, más que predicar su palabra. Tú tienes que vivir a Cristo, porque yo puedo predicar acá a Cristo, pero cuando yo me bajo, critico, maldigo, divido, destruyo familias, divido matrimonio, divido familia, hablo mal, arrastro gente, saco gente, confundo gente. ¿Está acá conmigo? Hoy vino a hablar conmigo un pastor que recién está iniciando su ministerio pastoral. Y estuvimos una charla y estuvimos hablando, y él me pedía consejos de cómo hacer ciertas cosas, y me pedía consejos de el evangelismo y de esto y aquello. Y yo podía ver en él ese hambre, ese carácter de alguien que quiere aprender y que quiere crecer en la voluntad del Señor. Y siempre yo le decía: nunca te metas con gente de otra iglesia, no te metas.
Si Dios te llamó al ministerio, Dios te va a dar las almas para pastorear. Entonces yo le hablaba y le digo, ¿cuántos matrimonios tienen? Y me dice, tenemos unos matrimonios. Yo le digo, bueno, esos matrimonios, no te preocupes por más gente, preocúpate por los que tienes. Si tienes esos 4, 5, 6, consolida esos 6, aunque te lleve 6 meses, 1 año, 2, 3 años. Y cuando estén consolidados, Dios enviará a otros matrimonios. Pero no te preocupes por los otros y primeramente no te preocupas por esto. No mires lo que todas las iglesias miran en tener números, le decía yo. Porque ¿sabes qué? De nada sirven los números, porque tú puedes tener 100 personas en la iglesia, pero de esas 100 personas hay solamente 2, 3, 4 que están en santidad, que están caminando en obediencia a Dios. No sirve. Buenísimo sería que tengas 80, 90, 100 de esas personas bien alimentadas, bien discipuladas, bien pastoreadas. Entonces no sirve la cantidad, sirve la calidad. La calidad es lo que importa. La calidad de muchas veces dentro de la iglesia lo que estamos preocupados es que la gente venga y se entretenga y la pase bien para que se quede en la iglesia y venga y traiga otro. No, esto no es un circo. Acá la gente no tiene que venir a entretenerse. Acá la gente tiene que venir a aprender las doctrinas esenciales que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos caminar en santidad y en piedad esperando su regreso. De eso se trata. Si de eso no se trata el evangelio, dice que el evangelio es poderoso para transformar vidas. ¿Y el evangelio qué es? Es la palabra de Dios que está aquí, revelada en su palabra, que se nos aplica en nuestra vida. Entonces dice el apóstol Pedro, dice, oh amados, estando en espera de estas cosas, estamos esperando al Señor. Estamos esperando que Él venga. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Vivir una vida santa, una vida piadosa. Procurar con diligencia ser hallado por Él, sin manchas, irreprensible y en paz. Que el Señor te encuentre de esa manera. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pedro está destacando la sabiduría que tenía Pablo para poder inspirarnos por medio de Dios en su palabra. Y mira lo que dice Pablo, porque ya vimos lo que dice Pedro. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses 1, 21. Y a vosotros también, que eras en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dios te reconcilió, Jesús te reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos ¿qué? Santos y sin manchas, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice, el evangelio que tú escuchaste, la palabra de Dios que tú escuchaste, es la que tú debes vivir en esa verdad, permaneciendo fundado, firme en la fe, sin ¿qué? Sin movernos. Sin movernos. Y como decía Calvino, cuando nosotros no estamos esperando la venida del Señor, entonces estamos esperando otra cosa. Cuando nosotros no estamos esperando la venida del Señor, entonces nosotros, como yo les contaba la vez pasada,
en la década del 70, en la década del 80, hubo fuertemente un mover de Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y la iglesia se había puesto firme en que Cristo venía y de repente eso despertó un interés muy grande sobre la gente y la gente empezó a ser evangelizada, la gente empezó a acomodarse con Dios, empezó a buscar a Dios, y en la década del 90 empezó a levantarse el mover carismático del Espíritu Santo y a ver los dones, los talentos, a ver quién habla en lengua, las profecías y esto y aquello, el apostolado y lo otro, y esto empezó a como quedar de lado que Cristo viene. Y empezaron a decir, bueno, ya no hablemos de eso. Empecemos a hablar de la vida, empecemos a hablar de nosotros. Y en la iglesia se empezó como a rajar y se empezaron a filtrar doctrinas erradas, doctrinas que empezaron a llevar a la gente a el humanismo, el materialismo, la prosperidad, los logros. Cosas que de cierta manera, hermano, no tienen sentido. Si dice la palabra que todo lo que en la tierra hay y en el universo hay será fundido por fuego, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que nosotros afanemos nuestra vida por los logros? Vivimos en una generación completamente narcisista, una completa generación enfocada en el humanismo de yo mismo, cómo yo me veo, cómo me ve las redes sociales, cómo me ve la sociedad, cómo me están viendo los demás. Estoy bien vestido, estoy bien peinado, estoy bien, cómo estoy lindo, estoy feo. Ahora la pregunta es, ¿cómo tú te ves delante de Dios? Que eso es lo que importa. A la luz de la palabra, si tú pudieras hacer una radiografía de tu vida, y como yo te decía, algo que tú tienes que tener en mente, yo siempre tengo en mente, en todos los días que me levanto, digo, ¿será que hoy viene Cristo? ¿Será que hoy vendrá el Señor? ¿Será que hoy viene el Señor? Hoy, mientras estaba todo el cielo negro y había nubes en el cielo, viene mi hijo y me dice, papá, ¿será que viene Dios? Y no sé, le dije yo a mi hijo. ¿Y sabe qué, hermano? Eso está en el corazón de mis hijos, porque es algo que yo repito a diario. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Yo no puedo ser ignorante de la palabra de Dios, porque un día el Señor vendrá, porque Él lo prometió y yo creo en sus promesas. Y no me puede usted decir a mí, no, bueno, ¿sabe qué? Yo qué sé, tal vez venga dentro de 1000 años. Si usted piensa de esa manera, usted es un negligente, ignorante, bruto e inconverso. Porque la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que vivir con premura, esperando la venida del Señor todo el tiempo. Velad y orad, porque no sabéis el día y la hora que el Señor viene. ¿No sabes? No sabemos. No sabemos. Yo le decía a mi esposa, cada día que pasa está más difícil ganar a los jóvenes para Cristo, porque las generaciones que están creciendo y que se están desarrollando hoy en día están viviendo de una manera tan pecaminosa que es increíble. Es increíble cómo hoy, hermano, usted donde va, yo voy muchas veces al centro, a Capital, a diferentes lugares, y usted ve, y todo lo que ve, todo homosexualidad, jóvenes, todo programas, homosexualismo, droga, prostitución, pornografía, fiesta, todo. Y yo que tengo 40 años, a mí me sorprende, y no soy alguien grande. Imagínate a alguien que tiene 70, 80,
cómo las generaciones fueron cambiando. Y cada vez más tú ves esa violencia y cada vez más ves esa agresividad y ves esa arrogancia y ves ese orgullo y ves esos jóvenes que no les importa nada. Están metidos en un mundo cibernético, tecnológico, que nosotros quizás cuando yo era joven no teníamos. Yo cuando tenía 10 años ni siquiera teníamos cable. Teníamos simplemente algunos canales. La tele a las 12 se cortaba. No había celulares. No tenías, ni siquiera me acuerdo que teníamos un Walkman, que tenías que ahorrar para comprar unas pilas, para comprar un cassette, que lo tenías que retroceder con una lapicera para que no se te gaste la pila. Eso no existe hoy en día. El diablo está tirando todos sus dardos de una manera increíble. Entonces podemos ver en una generación que está completamente bombardeada por el pecado, completamente bombardeada por un mundo de oscuridad, y que nosotros, como quizás el último remanente, la última generación, los últimos obreros de la 11ª hora, estamos como la mujer de Lot. Queremos salir de Sodoma, pero amamos Sodoma. Queremos huir de la destrucción de Sodoma, pero nuestro corazón todavía sigue en Sodoma. Queremos mirar para adelante, pero de vez en cuando miramos para atrás, porque nos gusta ese mundo. Y eso es algo que dice la palabra que en los últimos tiempos sucederá. Entonces, si nosotros no nos despertamos ahora y no lavamos nuestras vestiduras y nos preparamos para el Señor y empezamos a vivir como esa luna que puede reflejar con todo su fulgor y toda su fuerza la potencia de esa luz, y podemos nosotros limpiarnos y decir este carácter, este pecado, este pensamiento no manifiesta, no refleja el carácter de Cristo, este comportamiento, esta manera de ser mía, mi contestación, mi servicio, mi pensamiento en los afanes de la vida, en los deseos carnales, no están reflejando a Jesús. Quizás sea el momento de empezar a analizarnos y a decirnos qué nos pasará si Cristo en una semana viene. ¿Dónde quedará todo lo que tú estás soñando, planificando? Todo lo que tú estás deseando, ¿dónde quedará todo eso? Porque ¿sabes qué, mi hermano? El Señor no te va a decir, bueno, ¿sabes qué? Te voy a dar 20 años más de changüí para que sigas viviendo tu vida perdidamente y después de 20 años vengas un día y arregles cuentas conmigo. No. Cuando el Señor termine su tiempo, que nosotros no sabemos, todo se terminará completamente. Entonces, iglesia, digo, ¿cómo nos encontramos? Pedro dice, sabiendo todo esto que va a suceder, ¿cómo debe vivir el cristiano? El cristiano debe vivir una vida santa, una vida piadosa y una vida de paz. Cuando iniciemos las clases nuevamente, vamos a hablar de estos 3 caracteres: la santidad, la piedad y la paz. 3 cosas que vamos a enfatizar fuertemente en abril, para poder continuar en este segundo módulo y poder formarnos cada día más en el Señor. Amén, iglesia. Denle un aplauso al Rey, al que todo lo puede.